El tizón de la papa y hambruna irlandesa, 1845-1849. El tizón y la hambruna de Irlanda, una mezcla mortal de ignorancia y políticas. Irlanda, uno de los países más pobres de Europa Occidental, sometida a Inglaterra en lo político y en lo económico como lo había estado durante los últimos 8 siglos. La pobreza en Irlanda era muy considerable. Su producción era marcadamente agrícola. Un censo mostró en 1841 que había alrededor de 8.200.000 habitantes, los cuales eran divididos en 4 grupos. Grupo 1, terratenientes y agricultores con propiedades superiores a las 20 hectáreas. Grupo 2, entre 2 y 20 hectáreas. 3, propietarios que disponían de menos de 2 hectáreas. Y cuarto, el grupo con ningún terreno en su pertenencia. El 70% de la población rural irlandesa pertenecía al grupo 3 y al grupo 4. Su población se dedicaba a la siembra de papa, pues era el cultivo más fácil y el que producía alimentos para la población normal. A mediados del siglo XIX, 3 millones de irlandeses de los 8,5 vivían de la papa. Se calcula que cada irlandés consumía alrededor de 6 kilos diarios. El resto, el maíz, el pan, eran de los terratenientes y de los adinerados. El sistema a grandes rasgos funcionaba así. Los terratenientes alquilaban sus terrenos y desde entonces se desentendían hasta cuando les llegara el dinero de los pagos. Los contratos eran de larga duración, se celebraban con un intermediario. Generalmente los agricultores corrían el riesgo de ser lanzados y de terminar arruinados si no hacían sus pagos. Los rendimientos de la cosecha de papa eran bajos y a duras penas alcanzaban para pagar los alquileres y quedaba solo muy poco para la comida. En la realidad, cuando el alimento de una población depende exclusivamente de un único producto, cualquier problema los pone en riesgo. Tal como ocurrió en muchas ocasiones en Irlanda. En 1845, la amenaza se convierte en una realidad. En unas pocas semanas, los cultivos de papa del norte de Europa fueron afectados por una enfermedad. A finales de junio y mediados de octubre, toda la región resultó afectada por el tizón. Características del problema observado. Durante 1845 las condiciones estacionales en Irlanda eran muy buenas. Se esperaba una excelente cosecha de papa. Sin embargo, las condiciones de clima cambiaron, permaneciendo húmedo y frío por muchas semanas. El cultivo de papa, que antes lucía prometedor, comenzó a presentar problemas en las hojas, quemazones, por ejemplo, ennegrecimiento y muerte de los brotes, secamiento de los tejidos afectados. Las manchas en las hojas se podían ver que cada vez crecían más, se aumentaba el número de hojas afectadas, las lesiones en las hojas crecían y sobre ellas se podría observar el crecimiento de un hongo tanto en las hojas como en los brotes, y estos presentaban, como ven ustedes aquí, una coloración negra. Los síntomas en las plantas se fueron generalizando. Muchos de los tejidos de estas, especialmente hojas terminales, foliolos,
estaban severamente afectados. La enfermedad progresivamente afectó a la planta y en pocos días estas tuvieron unos cambios fundamentales. Las plantas se marchitaron, se secaron y murieron. A la cosecha, los agricultores observaron que los tubérculos presentaban unas lesiones sobre su cáscara. Notaron que muchos de los tubérculos permanecían en el suelo, estaban dañados. Sin embargo, pensaron que podían cosechar algunos de los que presentaban menos síntomas o aparentemente sanos y almacenarlos en fosos, como era la costumbre, sobre todo en el invierno. La sorpresa fue grande cuando fueron a cosechar los materiales que tenían almacenados en los fosos. Los tubérculos almacenados básicamente estaban podridos, totalmente inútiles para el consumo de los humanos y de los animales. No servían absolutamente para nada. Estaba totalmente unas masas de tejido podrido, de tejido dañado completamente. Hubo una gran preocupación en los agricultores. Sí, el problema se volvió a presentar. En 1846 volvieron a sembrar esperando que cambiaran las cosas. Desafortunadamente el clima cambió otra vez. En 1847, pensando en que había pasado lo peor, el gobierno inglés promulgó una ley. Aparentemente 3 años de dificultades no parecían suficientes, así que también en la cosecha siguiente terminó atacando el tizón. En 1849 de nuevo afectó la enfermedad. ¿Cuáles fueron los resultados? Aquí los podemos ver en las imágenes de la hambruna. ¿Cuál era la causa del problema a mediados del siglo XIX? Según la gente, era desconocida, era misteriosa. Los agricultores y otras gentes sencillas creyeron que eran los gnomos los causales del problema. El diablo mismo, quien trataron de exorcizar con agua bendita. La contaminación ambiental. Estábamos en plena época industrial y comenzaban a desplazarse las locomotoras. Enviados por Dios como castigo a los pecados de los creyentes. Los clérigos y los médicos más educados están convencidos de la teoría de la generación espontánea. Pensaban que el hongo que crecía sobre los tejidos era el resultado de la enfermedad y no la causa del problema. Sin embargo, hay luz al final del túnel. Hubo teorías que decían que la mayoría de los problemas eran mal clima y contaminación ambiental. Sin embargo, aparece John Linley, Miles Berkeley, Montaigne, Anthony de Bari, y comienzan a hacer observaciones. Linley propuso que las plantas durante las lluvias absorbían agua o las raíces no eran capaces de sostenerla y luego estallaban. Miles Berkeley notó que el moho que cubría la planta de la papa afectada por el hongo era muy similar a uno que había visto en cebolla. Sin embargo, más tarde observó que era el idéntico al que había observado en papa al norte de Europa. Berkeley concluyó que era la causa del problema. Sin embargo, mandó una carta al periódico y rechazaron su teoría como estrafalaria. Morren, en el 45, escribió varias cartas y dijo que el hongo era el causal del problema. Pierre-François Camille Montaigne aceptó la teoría.
Sin embargo, el enigma de la causa del tizón seguía siendo un misterio. Anton di Bari lo resolvió. Hizo un ensayo, inoculó plantas con esporas y otras sin esporas y obtuvo los mismos resultados. No importa cuántas veces repitió el experimento, pero siempre obtuvo lo mismo: plantas enfermas, plantas con tizón y plantas sanas al no inocularlas. El organismo llamado hoy Phytophthora, que quiere decir destructor de plantas, definitivamente, con estos experimentos resultó ser la causa del problema observado en Irlanda. Aquí pueden observar fructificaciones del microorganismo llamadas zoosporangios. Phytophthora es originaria de los Andes suramericanos, así como la papa, y o del centro de México. Pasó de México a Suramérica, luego a Norteamérica y finalmente los registros indican que Phytophthora llegó a Bélgica con un embarque de papas procedentes de Filadelfia, Estados Unidos. Como consecuencia de la enfermedad ocasionada por Phytophthora infestans, Irlanda perdió el 50% de su población. Más o menos 2 millones murieron, 2 millones migraron a Estados Unidos, Canadá y Australia, produciéndose unos grandes cambios en el país. Ninguna otra enfermedad de plantas ha tenido en el mundo tan amplia dispersión humana e impacto social y económico. Aún en el siglo XXI, 171 años después de la hambruna de Irlanda, la enfermedad sigue estando presente en los cultivos en donde se siembra papa en el mundo, ocasionando severas pérdidas y preocupaciones a los agricultores para tratar de controlarla.